pequeñito. El sábado anterior estuvimos viendo el devocional familiar, como Abraham, donde quiera que estaba llegando, siempre hacía un altar para adorar al Señor, para agradecerle, para pedirle todas sus misericordias. Y entonces ahí veíamos lo importante que es que nosotros también estemos participando entonces del devocional en nuestras casas con mucho ánimo. Vamos hoy a seguir ahí en el mismo orden que hemos traído. Y lo que vamos a ver hoy es pecados de Abraham. Ese es nuestro tema, pecados de Abraham. Vamos entonces primeramente a orar para que el Señor nos dé su bendición este tiempo y podamos aprender de su bendita palabra. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites este tiempo para meditar un poco en las Escrituras. Queremos rogar tu misericordia porque sabemos de nuestra ignorancia de la Biblia, sabemos de nuestra necesidad tan grande de ti, Señor. Rogamos que nos permitas aprender y aplicar tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bien, niños, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12. Y nuestra lectura ahora va a ser del verso 10 al 20. Génesis 12, 10 al 20. Bueno, dice así. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, ese es nuestro pasaje y tiene algunas cosas muy, muy interesantes allí. Vamos a tratar de entender un poquito el texto. Dice que ocurrió en aquel tiempo una providencia difícil, que fue un hambre, y no cualquier hambre, dice que una gran hambre por toda la tierra, es decir, una escasez de productos enorme que hizo que Abraham tuviera que viajar de donde estaba, de la tierra de Canaán, a Egipto.
Ahora, esto no fue una casualidad, niños. Todo lo que ocurre, Dios lo controla. Y según lo que aprendemos en diferentes pasajes de las Escrituras, esta hambre se usó para castigar a los cananeos, que era un pueblo pecador, pero también se usó para probar la fe de Abraham. Ese es el punto clave ahí, para probar la fe de Abraham. Imagínense, Dios lo lleva primero a la tierra de Canaán, le dijo que esa era la tierra prometida, pero ahora le toca irse. Ahora hay un hambre tan terrible que le toca irse de ese lugar. Entonces eso iba a probar la fe de Abraham en varios asuntos. Por ejemplo, él pensaría si estaba en lo correcto, si esa tierra si era la correcta, por qué tenía que irse de ahí. Bueno, esto probaría el que Dios lo trajo ahí, que no fue Abraham el que se le ocurrió ir a esa tierra, sino que fue Dios quien le habló y le volvió a hablar y se le apareció y le dijo que esa era la tierra que le daría. Pero la pregunta que quedaría ahí en la mente es, ¿pero por qué tenía que irse ahora? Entonces eso prueba la fe de las personas. Y realmente esta providencia sacudió la fe de Abraham, probó la fe de Abraham sacando a flote por lo menos dos pecados. El primer pecado que cometió Abraham aquí fue mentir, negar a su esposa, verso 12 y verso 13. Dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Estas palabras de Abraham se dijeron con el propósito de mentir, noten, de engañar, de que los egipcios no supieran que Sara era su esposa y por ahí mismo entonces que no lo fueran a matar a él para quedarse con ella, para casarse con ella. Esa era la idea. Pero noten que el método que usó Abraham para protegerse fue la mentira. Luego, ahí mismo, entonces vemos otro pecado que fue el desamor por su esposa, descuidar a su esposa. Verso 18 y 19. Dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Con el pecado de mentir, el pecado de decir que Sara era su hermana, en vez de decir que era su esposa, Sara quedó en peligro de que otro hombre la tomara para casarse con ella. El faraón mismo la tomó y tuvo intención de casarse con ella, pero pues gracias al Señor, Dios mismo lo frenó, como dice el pasaje, permitió que hubiesen unas plagas que llamaron la atención al faraón para que se diera cuenta que esa mujer no la podía tomar. El faraón quería casarse con ella y si no es por la intervención divina, si no es porque Dios mismo actuó, entonces algo hubiera ocurrido ahí malo para ella. Así que el amor de Abraham en este momento hacia su esposa no fue tan grande, fue más grande su amor propio, fue un amor egoísta. Abraham estuvo pensando más en su bien y no en el de su esposa. Y miren que algo interesante que nos muestra el pasaje es que realmente a Abraham le fue bien. Usando ese método malo le fue bien. El verso 16 dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Esto es que a veces las maldades que las personas hacen les logran temporalmente un beneficio, pero luego traen
terribles consecuencias. Por ejemplo, él pudo tener ahí, según el verso 16, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos, pero hubiera podido perder a su esposa. Imagínense, entonces uno pensaría que es más valioso un asno, una vaca, una oveja o mi esposa, y la respuesta debe ser obvia, la esposa es mucho más valiosa, pero en este pecado de Abraham, en este desamor de Abraham, él no pensó en el mal que le estaba haciendo a su esposa y él no pensó en el pecado tan terrible que estaba cometiendo contra Dios. Eso es lo que tenemos en el verso. Así que, niños, aprendemos aquí cómo los hombres de Dios pueden pecar y también cómo pueden pecar cuando son puestos a prueba. La prueba quería ver eso, quería ver cómo era la fe de Abraham y la prueba mostró que era una fe débil. Así que Abraham necesitaba fortalecer su fe. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Por un lado, niños, que Él nos manda a no pecar. Nosotros estamos mandados a no cometer pecados. Todo creyente verdadero tiene que esforzarse al máximo por no caer en pecados. Por ejemplo, una vez le dijo a una persona estas palabras. Le dijo a una mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Nótenlo, no peques más. Así que nosotros, cuando nos declaramos creyentes en Dios, debemos tener como una firme decisión no pecar, sin importar cuáles sean las providencias que vengan. Abraham pasó por una difícil, un hambre terrible y tuvo miedo de morir en manos de los egipcios. Eran situaciones terribles, pero sin importar la situación en la que nos encontremos, debemos tener como firme decisión no pecar. Y por otro lado, si algún día llegamos a pecar, debemos correr rápido a pedirle perdón al Señor. Miren, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Aquí dice, el apóstol Juan nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la norma, esa es la regla, no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, la regla es no pecar, pero si algún día caemos en pecado, debemos ir al Señor Jesús para perdón, para misericordia. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Miren, niños, nosotros debemos aprender a vivir en fe en el Señor Jesús. Debemos aprender a vivir de tal manera que si pasamos por dificultades en esta vida, no debemos buscar nuestro bien lejos de Dios. Escuchen eso, no debemos buscarlo, el beneficio sin Dios. Abraham buscó su beneficio sin Dios, mintiendo. Nosotros no debemos buscar nuestro beneficio cometiendo pecados. No debemos hacer eso. Más bien debemos buscar siempre a Dios y por ahí que nos vengan todas las bendiciones que Dios tenga para nosotros. Debemos buscar las bendiciones en Dios y esto es obedeciendo a Dios. Debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Y si aún así, amando al Señor, nos pasa algo feo, algo delicado, algo difícil, bueno, debemos darle gracias al Señor. Debemos vivir haciendo las cosas que agradan a Dios, confiar en Él, que Él nos ayude, que Él nos dé la salida. Niños, a veces puede parecer difícil porque nos da miedo la vida,
porque hay cosas que son más fuertes que nosotros. Abraham creía que podía morir. Él estaba asustado, él tenía miedo y él le dijo a su mujer, me van a matar si yo digo que usted es mi esposa. Pero Dios es grande, niños, Dios es grande. Y debemos aprender entonces a confiar en Él en las dificultades. Dios es más grande que el problema, Dios es más grande que la dificultad. Es un asunto de fe. Miren, Abraham fue probado en su fe. Él era un creyente, pero su fe todavía era débil. Así que nosotros debemos creer en Jesús, eso es lo más importante, y fortalecer nuestra fe cada día, para que cuando vengan esas pruebas, esas dificultades, no nos alejemos del Señor, no busquemos nuestro bien en el pecado, sino que siempre querramos obedecer a nuestro Señor por encima de todo. Esa es la enseñanza más importante. Debemos creer en Jesús y una vez creyendo en Él, debemos fortalecer nuestra fe en Jesús. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por permitirnos esta palabra en la cual, Señor, lamentablemente, por un lado vemos el pecado de un hombre tuyo, de un hombre piadoso, pero por otro lado vemos, Señor, la instrucción que nos quieres dar, cómo necesitamos una fe fortalecida. Padre, rogamos en esta mañana que le des fe a cada uno de estos niños, Señor, y también que no solamente le des fe, sino la fortalezcas para que se afiancen en tu Hijo Jesucristo y nunca se separen de Él. Bendíceles, Señor, de esta manera. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños, entonces la tarea es, primero, ¿cuáles fueron los dos pecados de Abraham? La segunda es, ¿qué le faltó a Abraham por lo cual cometió esos pecados? ¿Qué fue lo que le faltó a él? ¿Qué le faltaba a Abraham que lo hizo cometer esos pecados? Y la tercera, ¿cuál es la enseñanza más importante de esta mañana? Eso, esas son. Entonces, ¿cuáles fueron los dos pecados de Abraham que mencionamos? ¿Qué le faltaba a Abraham por lo que cometió estos pecados? ¿Y cuál es la enseñanza más importante para nosotros hoy? Ahí les envío estas preguntas por el chat también para los que lo están usando. Bueno, niños, recuerden, debemos creer en Jesús y fortalecer nuestra fe en Jesús. Que el Señor los bendiga hoy, que tengan un buen día todos. Chao, papá.